Hola, hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Valeria Gallegos, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, muchas gracias, Jenny. ¿Y tú? Muy contenta de tenerte el día de hoy en esta clase y muy contenta de estar con ustedes en lo que va a ser nuestra sesión de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Maestra, cuéntame de qué va a tratar la clase de hoy. Fíjate, querida Jenny, que en esta sesión vamos a empezar un tema muy importante para entender los distintos ámbitos de la Nueva España. De hecho, platicaremos sobre un tema muy interesante y la sesión de la siguiente semana lo seguiremos descubriendo. ¡Oh! Suena que sí va a ser un tema muy interesante y muy importante. ¿Y tiene algo especial preparado para aprender sobre él, maestra? De hecho, sí. Estoy muy emocionada porque conseguí que para la próxima sesión podamos tener una entrevista con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Está hablando de la famosa poeta religiosa de la Nueva España? ¿En serio? ¿La Sor Juana Inés de la Cruz que sale en los billetes y de la que ya nos platicaste un poco en sesiones anteriores? Exacto, ella misma. Y vendrá al programa para platicar del tema que veremos en estas dos sesiones, porque ¿quién mejor que ella para que nos cuente de su época? Bueno, en ese caso tendré que poner mucha más atención y utilizar todas mis habilidades históricas. No queremos quedar mal con ella. Ay, ya hasta me emocioné. Oye, maestra, pero no nos has dicho cuál será el tema que vamos a estudiar. Ay, claro, perdón. Pero me emocionaba tanto la entrevista que quería contártelo y se me olvidó decirte cuál es el tema de hoy. En estas dos sesiones vamos a descubrir la importancia de la Iglesia novohispana. Vaya, pues suena a que sí habrá mucho de qué hablar. Sin duda. La importancia de estudiar a la Iglesia se debe a que en aquella época la religión era algo que estaba presente en todo lo que hacían las personas, desde que se levantaban hasta que se dormían. Desde que nacían hasta que se morían. Todo tenía que ver con la religión católica. Bueno, en ese caso, creo que convendría ir empezando. ¿Con qué iniciaremos esta sesión? Bueno, para empezar quiero que nos ambientemos un poco en la época de la Nueva España. Y para eso, nada mejor que la música que se escuchaba en aquellos tiempos. Así que, ¿por qué no escuchamos un poco de la música que las personas oían en ese tiempo? Y después empecemos a profundizar en la Iglesia de la Nueva España. Me parece perfecto, maestra. Escuchemos con mucha atención esta interpretación de la sonata a trío en sol menor op. 1, número 10 de Arcangelo Corelli. ¡Qué bonita música! Ahora sí mi cabeza se siente en otra época. Creo que ya estoy lista para hablar sobre la Iglesia novohispana. ¡Qué bueno! Espero que allá en casita también se empiecen a imaginar cómo eran esos tiempos. Ahora bien, para empezar a hablar de la Iglesia novohispana, quiero que me acompañen a ver una entrevista muy interesante que le hicimos a uno de los historiadores que más sabe del tema que veremos hoy. Me parece perfecto, pues vayamos a ver la entrevista con el historiador Jorge Trasloeros. Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo. Mi nombre es Jorge Trasloceros, soy historiador y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Pero tú me puedes llamar Jorge, el historiador de la Blanca Barba. Quiero que te preguntes el día de hoy algo muy importante. ¿Por qué es bueno conocer nuestra historia? Y yo te respondo, porque nos permite conocer el pasado y lo mejor de nuestras bellas tradiciones. Hoy te quiero hablar del México colonial y de la Iglesia Católica de hace más de 300 años. ¿Qué digo 300? 400, casi 500 años. Y no te voy a hablar de eso porque yo no había nacido entonces, no es que lo haya yo vivido, pero es algo que llevo muchísimos años estudiando y que quiero compartir contigo. Esa es la razón de mis blancas barbas, porque lo he estudiado mucho. Mira, el México colonial en realidad se llamaba el Virreinato de la Nueva España, un mundo muy distinto al nuestro, pero que dio origen a nuestro muy querido México.
De ahí venimos, de ahí somos. Entonces la Nueva España era parte de una gran monarquía, la monarquía de España, compuesta por muchos virreinatos. Y uno de esos virreinatos era la Nueva España. Aquello era una cultura muy distinta y una sociedad que tenía una sola religión, y esa religión era la religión católica, la cual dio origen a muchas de las más bellas costumbres y tradiciones que hoy te gustan tanto. El día de hoy conviene que conozcas 3 cosas. Mira, la primera. Tú sabes que hubo una conquista y que a la derrota de los aztecas se generó un nuevo mundo. Bueno, esa derrota de los aztecas se dio porque los españoles se aliaron con muchas naciones indígenas de la época. Y es que los aztecas no eran muy buenas personas y los tenían muy sometidos. Pero después de la conquista no faltaron los vivales, algunos gobernantes indios y muchos de los españoles abusaban de los indios. Los hacían trabajar sin descanso, los humillaban y querían que fueran como sus esclavos. Entonces, los obispos católicos y los misioneros católicos de aquel entonces emprendieron una férrea defensa de los indios. Entre otras cosas, lograron convencer al gran emperador Carlos V, que estaba ya en Europa, de que dictara leyes justas a favor de los indios, y algo de eso se pudo lograr. Entre esos obispos y misioneros conviene que recuerdes algunos nombres, y seguramente varios de ellos ya los conoces, como Don Vasco de Quiroga, muy famoso en Michoacán, Fray Juan de Zumárraga en la Ciudad de México, Fray Juan Garcés en Tlaxcala, Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, y misioneros como Fray Toribio de Benavente, a quien los indios llamaban Motolinía, porque vestía de forma muy pobrecita. Y, como olvidar, a Fray Bernardino de Sahagún, el sabio que estudió la historia y tradiciones del México prehispánico. La segunda cosa que conviene que conozcas hoy es que la Iglesia tuvo una fuerte y decisiva influencia cultural en la educación, en la arquitectura, en la música y en otras partes. Por ejemplo, nuestra amadísima Universidad Nacional Autónoma de México o la Michoacana en Michoacán tienen su origen precisamente en las universidades que entonces fundaron y los colegios de los jesuitas. Pero ¿qué podemos decir además de nuestras bellas catedrales y las muchas iglesias que hoy en día engalanan el paisaje de las ciudades? Mira, entre muchas personas debemos mencionar a 2 muy importantes. Sor Juana Inés de la Cruz, una monja y una mujer valiente como pocas han existido, que escribió muchas hermosas poesías, entre muchas otras cosas. Y uno de los hombres más sabios de su tiempo. ¿Qué digo de su tiempo? De toda nuestra historia y de todo el mundo de aquel entonces, don Carlos de Sigüenza y Góngora. Ya por último, y lo tercero que conviene que conozcas, es que de las más bellas tradiciones que vivimos en México tienen su origen allá en la Nueva España. Solo te recuerdo la Navidad, que nos conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, las posadas con sus piñatas, los Reyes Magos y sus regalos, la Candelaria, los tamales y el atole, el carnaval tan lleno de alegría, la Semana Santa, el Día de Muertos y, por supuesto, algo muy en el corazón del pueblo mexicano, la Virgen de Guadalupe. Mira, tradición e historia nos dan identidad y nos brindan mucha, mucha alegría. Por eso hay que cuidarlas, y para cuidarlas tenemos que conocer nuestra historia. Dicho lo cual, me despido de ti, Jorge Trasloceros, el historiador de la Blanca Barba. Y bien, ¿qué te pareció, Jenny? Sin duda, muy interesante, maestra. Me parece que es un privilegio que en estas clases podamos tener la participación de personas tan conocedoras de nuestro pasado. Vaya que sí. Y como bien dice el historiador de las Blancas Barbas, para poder cuidar y apreciar nuestras tradiciones, es importante conocer nuestra historia. Además, son las tradiciones y nuestro pasado lo que nos da la identidad que tenemos en el presente. Correcto. Y eso incluye conocer sobre la Iglesia Novohispana, que es lo que haremos en estas 2 sesiones. Hablando de conocer sobre la Iglesia Novohispana, algo que me llamó la atención de la entrevista con el historiador Jorge Trasloceros fue que mencionó algunos nombres que me sonaron conocidos.
Recuerdo a Fray Bartolomé de las Casas o a Fray Bernardino de Sahagún. Eso es normal, Jenny. Fíjate que una de las primeras cosas que tendríamos que comentar sobre la Iglesia Novohispana es que hace algunas clases hablamos de ella, específicamente cuando vimos el tema de evangelización. ¿Sí lo recuerdan? Claro que sí. La verdad me pareció un tema bastante interesante. Vimos cómo con la llegada de los españoles a estas tierras, los indígenas tuvieron que cambiar sus creencias religiosas porque los españoles no querían que ellos creyeran en los dioses prehispánicos. Y eso pasó porque pensaban que en realidad los dioses prehispánicos eran engaños del diablo. Exacto. Los religiosos cristianos intentaron enseñarle a los indígenas de muchas maneras la religión cristiana. Gracias a esta situación, con el paso de los años, fue ocurriendo una mezcla de creencias indígenas y españolas, dando como resultado un cristianismo muy particular que solo existía en la Nueva España. Pues bueno, en ese proceso, la Iglesia, a través de los frailes, tuvo un papel muy importante porque fue la que se encargó de la evangelización. O sea que sin saberlo ya habíamos empezado a hablar sobre la Iglesia Novohispana. ¡Qué interesante! También recuerdo que en todo eso tuvieron un papel muy importante los frailes de las distintas órdenes religiosas, ¿es cierto? Así es. Veo que aprendiste mucho sobre el tema. Personas como Bartolomé de las Casas o Fray Bernardino de Sahagún fueron frailes que vinieron a la Nueva España con intenciones de ayudar en la conversión de los indígenas. Y por lo que vimos, no solo se dedicaron a eso, porque según Jorge Trasloeros, los frailes y sacerdotes también intentaron proteger a los indígenas de los abusos de los españoles y hasta de los nobles indígenas. Como bien dices, algunos religiosos y miembros de la Iglesia Católica buscaron proteger a los indígenas, para lo cual fue muy útil la existencia de lo que se conocía como el Regio Patronato o Patronato Real. El Regio Patronato. Recuerdo que el libro de texto decía algo sobre eso, pero no recuerdo exactamente qué. Bueno, en ese caso, leamos el libro de texto gratuito de historia en la página 136. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí, maestra. La Iglesia Novohispana. La Iglesia tuvo gran importancia durante el virreinato, pues los reyes españoles gozaron de un privilegio que se llamó Patronato Real. Este consistió en un permiso que les otorgó el Papa para controlar todos los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en su imperio. Por eso los reyes designaban a todas las autoridades eclesiásticas, entre ellas a los obispos, quienes además de atender asuntos religiosos, solían ser los altos funcionarios de la corona. Incluso llegaron a ejercer el cargo de virreyes. Muy bien, gracias, Jenny. Pues como el libro bien nos dice, el Patronato Real fue una concesión muy importante que tenían los reyes españoles desde el tiempo en el que estuvieron en el poder los reyes católicos. Gracias a este permiso, quien fuera rey de España tenía el poder de elegir a las personas que ocuparían los puestos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, arzobispos u obispos. Y estos debían dar cuentas al rey de sus actividades. Este asunto era muy importante, porque sin ese permiso, solo el Papa que estaba en Roma podía nombrar a esas personas. Entiendo. Me imagino que gracias a este permiso, los reyes españoles podían meter las manos en el tema de la Iglesia. Exacto. Gracias al Real Patronato, los reyes españoles se convirtieron en la autoridad más importante de la Iglesia española, solo por debajo del mismo Papa. Por todo esto, la Iglesia Novohispana se convirtió en un elemento más de la política del virreinato, porque como pudimos leer, los obispos también podían ser funcionarios muy importantes del gobierno. De hecho, en algunas ocasiones, los obispos llegaron a pelear con los virreyes y ganaron, e incluso hubo obispos que fueron elegidos por la corona para que ellos mismos fueran virreyes, como Juan de Palafox, al que vemos en la pantalla. Muy bien, entonces una característica de la Iglesia fue su importante papel en la política novohispana gracias al Real Patronato. Ajá, es correcto. Otra característica es que la Iglesia Novohispana consiguió con el tiempo ser una institución muy rica económicamente hablando. La verdad es que viendo las impresionantes iglesias de ese periodo que aún existen por todo el país, puedo decir que me lo imaginaba.
hay algunas realmente impresionantes. Las iglesias barrocas son sin duda una muestra de la riqueza que llegó a tener la iglesia. Y me imagino que te preguntarás por qué se volvió tan rica. Y la respuesta es muy simple. La gente de la Nueva España le daba muchas riquezas a la iglesia. ¿Cómo qué tipo de riquezas, maestra? Pues para empezar, la iglesia durante todo el virreinato, a pesar de que estaba prohibido por las reales cédulas y órdenes, recibió donaciones de tierras de diferentes personas que pensaban que cediéndole terrenos a la iglesia podían llegar al cielo. Por lo cual, conforme pasaron los años, la iglesia fue teniendo más y más tierras. Pero no solo eso, también estaba el diezmo, que tenían que pagar todos los habitantes de la Nueva España, o los pagos de los padres de familia cuando una de sus hijas entraba a un convento como monja, entre otras fuentes de dinero y riquezas. Vaya, pues sin duda de muchas fuentes obtenían sus riquezas la iglesia. Ay, oye, maestra, ¿y qué hacían con toda esta riqueza? ¿Solo la gastaban en construir iglesias muy bonitas como las barrocas? No, no solo para eso. Aunque una parte importante de esa riqueza sin duda sirvió para construir los templos, otra parte se iba para mantener a los religiosos y otra parte incluso sirvió para prestarle dinero a las personas cuando lo necesitaban. Los préstamos de la iglesia a particulares servían principalmente para activar las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, artesanales y comerciales. ¡Wow! Hasta de banco la hacían. Con razón dices que la iglesia era tan importante en la Nueva España. Por cierto, ahora que lo recuerdo, el historiador Jorge Trasloeros dijo que un elemento muy importante que convenía conocer era el cultural. Sin duda estás en lo correcto. Ese es un elemento muy importante. Sin embargo, eso lo veremos en la siguiente clase, porque ¿quién mejor que la mismísima Sor Juana para que nos explique sobre esto? ¡Cierto! Bueno, pues habrá que ver qué tanto nos platica ella. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir sobre la iglesia en la Nueva España? Bueno, algo muy importante que hay que considerar sobre la Iglesia Católica de aquellos tiempos es que su importancia tiene mucho que ver con el hecho de que la gente en aquella época era sumamente religiosa y en particular eran muy devotos de las imágenes de los santos y de la Virgen María. Si no mal recuerdo, fue en esa época que empezó el culto a la Virgen de Guadalupe, que se volvió uno de los cultos más importantes de aquel entonces y que continúa hasta nuestros días en muchas partes del país. Es correcto. El culto a la guadalupana y a otros tantos santos como el Cristo de Chalma o el de la Virgen de los Remedios comenzaron durante el virreinato. La gente de aquel entonces creía firmemente que esas imágenes habían aparecido de manera milagrosa y por tanto eran sagradas. Por esa razón, las imágenes se ponían en las iglesias, donde la gente pudiera ir a rezarles, pedirles favores o darles las gracias por algo que les hubieran dado. Y de hecho, la gente de la Nueva España creía tanto en el poder de esas imágenes que cuando había algún desastre natural, como la inundación de una ciudad o el inicio de una pandemia, hacían procesiones por toda la ciudad, cargando la imagen de la Virgen o del Santo para que los ayudara a ya terminar con el desastre. Yo sé que todavía en algunas partes del país se hacen este tipo de procesiones. Siempre me han parecido muy coloridas y llenas de cosas muy llamativas e interesantes. Como bien dices, en nuestra sociedad tiene muchas herencias del pasado virreinal y una de ellas son varias costumbres y tradiciones religiosas, muchas de las cuales fueron impulsadas por la misma Iglesia novohispana. Sí, recuerdo que también las mencionó el historiador en su entrevista. Dijo que muchas de las tradiciones y fiestas que actualmente existen en México son gracias a la Iglesia novohispana y sin duda algunas de esas tradiciones son muy llamativas y coloridas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Día de Muertos. Ay, cómo me gusta la fiesta del Día de Muertos. Seguramente allá en casita muchos pensaron lo mismo. Pero sí, una parte muy importante de la vida de las personas de aquella época eran las fiestas religiosas, muchas de las cuales las organizaba la iglesia a lo largo de todo el año. Tenemos, por ejemplo, la Candelaria, la Semana Santa, Corpus Christi, Navidad,
el Día de la Virgen o las fiestas de los santos patronos. Todas esas fiestas se celebraban por igual en el campo o en las ciudades y eran tan importantes que en varios de esos días la gente tenía prohibido ir a trabajar porque se esperaba que se dedicaran todo el día a formar parte de las fiestas religiosas. Con esa importancia, quiero suponer que debieron ser fiestas muy grandes y vistosas. Me las imagino con música, con comida, con muchos colores, decoraciones. Pues no estás muy lejos de la verdad. Durante las fiestas solía haber procesiones muy impresionantes en las que participaban muchos de los habitantes de un pueblo o una ciudad. Esas procesiones, al igual que en el caso de algún desastre natural, recorrían casi toda la ciudad e iban acompañadas de música y hasta fuegos artificiales. Una de las procesiones más importantes de aquel entonces era la de Corpus Christi, que sin duda era muy vistosa. Oye, Jenny, ¿te parece si leemos un fragmento de un libro en el que se describe esa procesión? ¡Claro! Así los alumnos se podrán imaginar mejor de lo que estamos hablando. Si quieres, yo leo, maestra. La marcha se abría en 12 hombres a caballo, espada en mano que representaba la real justicia, la autoridad. Lo seguía una alegre comparsa que marcaba el tono festivo de la celebración. Un grupo de danzantes con disfraces y máscaras, acompañados por figuras grotescas de gigantes y cabezudos, así como por la tarasca. Esta era un enorme dragón sobre ruedas, hecho de madera, lienzo y pintura, con ojos espantosos, fauces batientes que lanzaban fuego y humo, sobre cuyo cuerpo, lleno de escamas, iban montados varios personajes bailando y brincando. La tarasca simbolizaba al diablo, la herejía y la idolatría que serían vencidos por la gracia. Su importancia se avala por un refrán que rezaba: no hay procesión sin tarasca. Algo muy parecido a los carros alegóricos de los desfiles que actualmente hay en ciertas celebraciones de nuestro país, ¿no lo creen? Oye, maestra, ¿qué pasaba cuando alguien no participaba en las fiestas o incluso no creía lo que la iglesia decía o enseñaba? Híjole, para eso, querida Jenny, estaba la Inquisición. Pero de eso hablaremos también en la siguiente clase. Muy bien, pues entonces queda pendiente para la siguiente clase saber sobre la Inquisición y sobre la importancia cultural y social de la iglesia. Así es. Por el momento creo que podemos dejar hasta aquí la clase, pero vamos a recapitular rápidamente lo que aprendimos. Pues primero nos ambientábamos y escuchábamos música del periodo virreinal, para después platicar con el historiador Jorge Trasloeros, quien en una entrevista breve nos habló sobre la importancia de la Iglesia Católica durante la época novohispana de la Nueva España. Muy bien. Después leímos un fragmento del libro de texto que nos hablaba también de la importancia de la Iglesia en la política y en la vida cotidiana de las personas y cómo influyó el mestizaje. Y por medio de ejemplos, vimos que muchas de las costumbres y tradiciones de la época del virreinato siguen vigentes hoy en día. Estuvo muy interesante el aprendizaje de hoy y estoy muy ansiosa por la entrevista con Sor Juana de la siguiente sesión. Ay, maestra, no me queda más que agradecerle y estoy segura que allá en casita nuestras alumnas y alumnos habrán aprendido un montón hoy también. Muchas gracias, Jen. Maestra Valeria Gallegos, nos vemos la próxima clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La Iglesia Novohispana 1, historia de 4º grado, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es.
Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extiendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho, Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello